por la invitación. Es un placer estar con cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Y sí, la verdad es que la salud mental es un tema muy importante y muy necesario en estos tiempos, ¿no es cierto? Todos estamos viviendo situaciones de alguna u otra manera que nos afectan no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar un poquito en ello y vamos a ver también cómo puede este tema poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes a esta autora, ella se llama Ellen White, quizá algunos de ustedes la conocen. Dice así ella: la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestra salud física, podemos alimentarnos bien, podemos tomar, algunos de ustedes quizás recurrir a medicamentos, ¿no es cierto? Pero si nosotros no trabajamos de manera adecuada nuestra mente, si nosotros no tenemos una salud mental óptima, entonces no estamos favoreciendo, ¿no es cierto?, a nuestro sistema físico. Por lo tanto, ambos van muy ligados el uno del otro. Miren cómo define la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a lo que es la salud mental. Miren, dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Muchas veces nosotros relacionamos a la salud con no estar enfermo para nada, y no, actualmente nosotros vemos que todos de alguna u otra manera padecemos alguna enfermedad. El desarrollo, ¿no es cierto?, en este mundo, todas las cosas que se han estado desenvolviendo y presentando, hacen que nosotros nos enfermemos, pero debemos trabajar y construir nuestra salud mental. No es de la noche a la mañana y no es con una varita mágica, ¿no es cierto?, sino que depende de cada uno de nosotros. Por eso quiero preguntarte en este momento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú allí que estás detrás de esa pantalla? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Quisiera tal vez que pudieras escribir allí en el chat y me comentes qué piensas de esta situación de pandemia en la que nos encontramos. ¿Cómo ves esta situación? En una palabra, ¿qué piensas de esta situación de pandemia? Quisiera leerte allí en el chat. Si puedes tú allí escribir, ¿qué piensas de esta? Excelente, muy bien, veamos, ¿qué piensas? Allí tenemos una respuesta, muchas gracias Jacqueline. Oportunidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensas de esta situación de pandemia? Podemos escribir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué ocurre detrás de nuestra mente, ¿no es cierto?, frente a esta situación de pandemia? ¿Alguien más que quisiera compartir qué piensa de esta situación de pandemia? Muy bien, tal vez va a ser más fácil si es que escribimos ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Miren, dice, a pesar de la dificultad hemos podido ser más unidos. Siempre siento que se me va el tiempo y me lleno de ansiedad. Diferentes experiencias, ¿verdad? ¿Y qué sientes? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Qué emoción se ha visto más presente durante estos tiempos? Quisiera leerte ahí en el chat cuál es la emoción que ha estado más presente en tu vida en este último periodo de tiempo, en estos meses, desde marzo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Quizá muy bien, Fancy, agradecemos tu respuesta, el gozo, ¿no es cierto?, que ella siente. Tal vez hay alegría, tal vez hay sorpresa, incertidumbre, hay depresión, hay tal vez ansiedad, ¿no es cierto?, como decía anteriormente Ruth, rabia. Exactamente, esas emociones, de todo, emociones positivas, emociones negativas que vamos sintiendo, ¿no es cierto?, en nuestro interior a raíz de esta situación. Nos encontramos, ¿no es cierto?, en esta situación actual donde hay un virus que es altamente contagioso, un virus, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a quedarnos en casa. En algunos países ya se están abriendo las puertas, ya están saliendo, ¿no es cierto?, se están abriendo los negocios. Nosotros aquí en Arica permanecemos en una cuarentena, ¿no es cierto?, obligatoria y necesitamos pedir permiso para poder salir.
pero depende de nosotros el poder detener los contagios, depende de nosotros tomar decisiones que nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, para poder controlar esta situación de pandemia. Sin embargo, quiero hacerte esta pregunta. Quiero preguntarte a ti que estás allí detrás de esta pantalla. Cuando termine esta pandemia, ¿qué quieres recordar? ¿Qué quieres que recuerde tu familia? Cuando termine esta pandemia, quizá quieres que recuerden que te has sobrellevado la situación, quizá que no has podido manejar a tus hijos, quizá el encierro. ¿Qué quieres recordar? ¿Será que más bien podemos recordar cosas buenas, cosas lindas, el compartir en familia, el pasar más tiempo juntos? Y el día de hoy quiero hablarte de algunas cosas que nosotros podemos hacer respecto de este tiempo de pandemia. Es un tiempo, es un periodo. Llevamos muchos de nosotros años viviendo, ¿no es cierto? Y quizás la primera vez, sí, de seguro, es la primera vez que nos encontramos en una pandemia. Por lo tanto, no podemos decir que toda nuestra vida ha sido desastrosa, que toda nuestra vida ha estado en relación, ¿no es cierto?, a este virus, sino es un tiempo, es un periodo. Miren qué lindo lo que dice Ruth. Quiero recordar el pasar tiempo en chat con mis hijos y amistades como ustedes. Muchas gracias por tu comentario. Quiero poder conversar con ustedes sobre la necesidad de establecer objetivos. Tengo 5 objetivos en esta tarde para poder compartir. No permitamos, mis queridos, que el tiempo pase y nosotros sigamos por el camino sin dejar una huella, sin determinar qué es lo que nosotros queremos. Qué importante es que nosotros podamos determinar apoyos, objetivos en nuestra vida. El primer objetivo que quiero conversar con ustedes es la necesidad de desarrollar valores. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este mundo el odio y la maldad han ido aumentando cada día más. Por lo tanto, creo que es momento de desarrollar valores como lo son la empatía, la generosidad, el compromiso, el compañerismo, ¿no es cierto? Valores que pueden hacer de este mundo una habitación más agradable, un mejor lugar en el que nosotros podamos entender lo que siente el otro, que podamos compartir de lo que nosotros tenemos. Es la oportunidad para poder desarrollar también en nosotros y en nuestros hijos estos valores. El segundo objetivo que yo creo que necesitamos plantearnos es fortalecer la unidad familiar. Allí Ruth nos comentaba, ¿no es cierto?, la relación con los hijos a través del chat. Y es posible que quizá tus hijos se encuentren lejos, están a distancia de ti. Sin embargo, la unidad no necesita que estemos físicamente unidos. Es posible, ¿no es cierto?, con una comunicación, con una adecuada expresión de amor y con un conocimiento el uno del otro. Qué importante poder fortalecer a la familia. Qué importante también es prepararnos, por ejemplo, no sé, quizá tú todavía no te has casado y te estás preparando para ese momento. Hay mucha literatura que tú puedes leer para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. Y si ya estás casado, quizás si ya tienes hijos, hay también literatura para ser padres comprometidos, padres entrenados, ¿no es cierto?, para poder realizar un buen trabajo con nuestros hijos. Qué importante también en el tercer objetivo está el perfeccionamiento. Allí, en el área en la que tú te desempeñas, allí en lo que tú haces, el tomar un curso, ¿no es cierto? El mismo hecho de que tú estás participando en este momento, como Fad me decía, estamos aprendiendo y buscando la manera de poder darte la mayor información y el mayor conocimiento posible para que tú puedas crecer, para que puedas irte perfeccionando, ¿no es cierto? La actualización. ¿Cuántos de nosotros al iniciar la pandemia nos hemos enfrentado a la tecnología de un momento a otro y hemos tenido que actualizarnos, aprender a usar el Zoom, quizá aprender, ¿no es cierto?, a utilizar otras formas del WhatsApp, las redes sociales, distintas ellas son, ¿no es cierto? Y necesitamos estar actualizados, no podemos quedarnos atrás.
Y además la elaboración de material, si nosotros tenemos un conocimiento, si nosotros nos hemos enfrentado, ¿no es cierto?, hacia algún área, si hemos adquirido conocimiento, podemos preparar material para compartir con otras personas. Mi esposo sabe que a mí me encanta poder hablar y poder compartir con las personas aquello que yo he aprendido, aquellas experiencias que yo he logrado a través de mi carrera profesional, ¿no es cierto? Y preparar material a mí me fascina porque ahí yo me puedo explayar y compartir con las personas materiales como estos. Así que los invito también. Creo que otro objetivo importante es mejorar la salud y es lo que tú estás haciendo ahora, ¿no es cierto? Yo sé también que te estás conectando a aquellas reuniones en las que se busca también desarrollar, ¿no es cierto?, una buena alimentación y ahí yo tengo, ¿no es cierto?, entre los objetivos el ejercicio físico, la alimentación saludable y la actitud mental positiva, que es lo que justamente vamos a hablar hoy. Necesitamos todos mejorar nuestra salud. Y finalmente, el quinto objetivo, creo que es muy importante que nosotros podamos dedicar tiempo a la reflexión espiritual. Allí junto a Fatme, los días martes, ¿no es cierto? Los días miércoles, perdón, muchísimas gracias por la aclaración. Los días miércoles hay también un tiempo para dedicar a la reflexión espiritual, donde hay oración y donde hay meditación en la palabra de Dios. Pero no esperes a reunirte en grupo. Puedes hacerlo tú también a solas, allí donde te encuentras, hablar con Dios, abrir tu corazón y si tienes una Biblia, ábrela o puedes buscar textos bíblicos en el internet, allí en el Google, porque Dios quiere hablarte y Él lo puede hacer a través de su palabra. Después de decirte estos 5 objetivos que yo te invito para que tú puedas establecer en tu vida, para que al fin de esta pandemia tú digas, hoy se me pasó el tiempo, hoy llevamos 5 meses, llevamos 6 meses y no he hecho nada. No, establece objetivos para que tú puedas cumplir y puedas, ¿no es cierto?, al mirar atrás, decir, he logrado algo, he logrado ser una mejor persona. Veamos además la necesidad de establecer normas de convivencia. De alguna u otra manera, ahora estamos pasando más tiempo con nuestra familia. Quizá algunos de ustedes ya están trabajando de manera presencial en sus oficinas, ¿no es cierto? Y tienen que salir de su casa, a lo mejor tú ya estás realizando tu trabajo, pero estamos pasando más tiempo en casa, ya no hay esas reuniones que compartíamos con otras personas, ¿no es cierto? Y estamos con niños tal vez pequeños, tal vez adolescentes, ¿no es cierto? Jóvenes, tal vez estás viviendo con una persona ya de la tercera edad o de la cuarta edad, como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y hay que convivir bien. Y por eso quiero darte algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Y que puedas establecer también estas normas de convivencia en tu hogar y también puedes, ¿no es cierto?, traspolar allí en los lugares donde tú te desenvuelves. Qué importante es, miren, el primer consejo, respetar horarios. ¿De qué? De dormir, de comer, de higiene, ¿no es cierto? Ahí de repente necesitamos poner ojo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, a qué horas están durmiendo. Ellos deberían estar acostaditos en cama a las 10 de la noche. Ojalá que tu adolescente no esté después de las 11 de la noche con los videojuegos. Si esto es así, yo te invito a hacer una reunión familiar y organizarse para que puedan dormir los tiempos que son necesarios. 8 horas son el tiempo que nosotros necesitamos dormir, pero también necesitamos respetar, ¿no es cierto?, horarios para nuestros pequeños. Ellos deben dormir entre 10 y 12 horas. También para comer, comamos todos juntos en familia. He escuchado, he atendido muchos adolescentes que me dicen, no, yo como sola porque mis papás se levantan más temprano que yo, o cada uno tiene horarios distintos y no logramos coincidir, o a veces si mi familia cena a las 10 de la noche y a mí me da hambre a las 8, entonces yo ya como y me voy a mi habitación. Que los horarios de comer sean momentos para compartir. Respetar espacios comunes. Ahora que permanecemos más tiempo en casa, necesitamos, ¿no es cierto?, mantener ordenados. ¿Qué espacios? La sala, el comedor, utilizar tal vez el patio, ¿no es cierto? Qué importante es estar en el living y que cuando tú llegues esté ordenado y no esté el computador, la ropa de los niños tirada, los juguetes por aquí, a veces uno camina y pisa un juguete de un niño y se lastima, ¿no es cierto? Es necesario que podamos respetar esos espacios, también la privacidad en las habitaciones.
Sin embargo, yo siempre sugiero puertas abiertas, sobre todo en hijos y adolescentes, porque a puerta cerrada muchas cosas pueden ocurrir. También quiero invitarte a que puedas establecer la norma de colaborar con las tareas de casa. He visto situaciones a través de las entrevistas que he realizado tanto a mamás como a hijos, donde se ve que los muchachos, que los adolescentes no hacen nada, no porque está cansado, no porque está tanto tiempo frente al computador. ¿Qué le voy a pedir que me ayude? Estamos mal allí. Necesitamos colaborar en tareas como barrer, limpiar los muebles, lavar la ropa, lavar los platos. Podamos hacer una distribución de labores, ¿no es cierto?, entre los diferentes miembros de la familia. Y finalmente, ¿no es cierto?, compartir equipos tecnológicos. Ahora nos toca compartir, tienen que conectarse los hijos, tienen que conectarse ustedes al trabajo, a este tipo de reuniones, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante la organización y además mantener los equipos con batería. ¿Cuántos de nosotros quizás nos ha pasado que en el mejor momento se apaga el celular, se acaba la batería del computador? Es importante que nosotros tengamos estas precauciones. Y el respeto, ¿no es cierto?, de cuidar también estos equipos tecnológicos para poder acceder a la información que necesitamos. También quiero invitarte a establecer una rutina, lógicamente una rutina que sea flexible. Todo lo que es rígido afecta, ¿no es cierto?, también en nuestra salud. Necesitamos ser personas flexibles. Si tú eres muy cuadrado, muy estructurado, te invito a ir flexibilizando un poquito, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué debiera tener mi rutina? Aquí está, levantarse a una hora establecida y acostarse a una hora establecida. Yo te sugiero a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, a las 10 de la noche estar acostados. Es importante que tu rutina tenga tiempo de recreación y distensión. Estás trabajando mucho, estás estudiando mucho, necesitas dedicar un tiempo a la recreación. No pegarte a la televisión a ver lo que esté dando. No, yo te hablo de algo, alguna actividad, ¿no es cierto? Algún juego mental. Ahí vamos a hablar también más adelante un poquito de eso. Sentarte a la televisión a ver una película específica que ojalá sea edificante. Cocinar, ¿no es cierto? Algún plato especial. Ahora con estos cursos que se están realizando, ¿no es cierto? Cocinar ahí el chucrut, la mayonesa, la masa madre, ¿no es cierto? Para hacer un exquisito pan. Qué necesario es esos momentos de recreación y de distensión. Ahora, si tú trabajas, si tú estudias, debes dedicarle también tiempo. Tu rutina debe tener un horario definido para el trabajo. Saben, a veces los computadores quedan prendidos hasta las 10 de la noche, padres trabajando que no pueden desconectarse, o tal vez con el celular y siguen los mensajes y siguen los correos. Es sugerente mejor trabajar y estudiar por las mañanas, tener el material necesario y sobre todo una buena disposición. ¿Y por qué no introducir dentro de nuestra rutina, no es cierto?, el alimentarse? Necesitamos alimentarnos, que no pase el día sin haber comido las 3 comidas, ¿no es cierto?, necesarias. Ustedes han estado trabajando también sobre el desayuno de Reyes. Qué importante, ¿no es cierto?, cómo debe ser nuestro alimento en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Nosotros debemos preocuparnos. Es un autocuidado. Si yo no me preocupo, ¿quién? Bueno, mi esposo, si él se preocupa mucho de mí y le agradezco públicamente, ¿no es cierto? Sin embargo, qué importante es que nosotros podamos detenernos en cuidarnos a nosotros mismos y así poder ayudar también a otros. Hablemos un poquito ahora de emociones y pensamientos. Las mujeres somos buenas para pensar, para estar rumiando ahí esas ideas, esas preocupaciones, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poquito esta historia que me llama mucho la atención de un hombre, un vagabundo ahí en Detroit. Dice que él se metió en un vagón de ferrocarril para pasar la noche, no tenía dónde dormir y estaba buscando un lugar, ¿no es cierto?, que lo pudiera calentar. Apenas entró él al carro, ¿no es cierto?, alguien cerró la puerta por fuera. Imagínense ustedes cuando el vagabundo se dio cuenta de que se hallaba en el carro refrigerador y cuya temperatura llegaba al punto de congelación. ¿Se imaginan ustedes? Él estaba aterrorizado y trató de salir, lógicamente, pero no pudo salir. ¿Saben? Al día siguiente, este vagabundo fue encontrado muerto. Mostraba
todas las señales de la muerte por hipotermia. Como quien dice, este hombre había muerto congelado, mis queridos. Pero ¿saben algo? El sistema refrigerante de ese vagón estaba descompuesto. Es decir, que en realidad este hombre murió por su gestión. Él creía en su mente que se estaba congelando cuando esto no era así. Nunca bajó la temperatura en el lugar donde él se encontraba. Y esto que él pensaba lo llevó a la misma muerte. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estamos controlando eso? Un claro ejemplo, dice esta lámina, de la influencia de la mente en el cuerpo, nos lo muestra el efecto placebo. Ayer conversaba allí en Bolivia, ¿no es cierto?, acerca de este efecto de placebo, ¿no es cierto?, que se presenta, y les comentaba cuando yo tenía mi niña pequeñita, ahora ya tiene 13 años, pero cuando ella era pequeña y se quejaba de dolor de estómago en la noche, yo agarraba una cucharita, le ponía un poquito de agua, sin nada de medicamento, y yo le daba, ¿no es cierto?, y le decía, hija, esto te va a hacer perder el dolor de guatita y ya vas a dormir bien. Y ella tomaba el medicamento y el agüita, ¿no es cierto?, que para ella era un medicamento, y ¿saben? Se le pasaba el dolor y dormía plácidamente. Cuando le volvía a doler me decía, mamá, dame esas gotitas que tú me das siempre. Hasta que hace poquito ella se enteró que es agua, así que ya no tengo que darle. Pero eso es, así es el efecto placebo. Cuando tú tomas un medicamento y crees que te va a hacer efecto, realmente lo hace. Pero por el contrario, ¿sabes? Tú puedes estar padeciendo de una enfermedad. Tú puedes ir al médico, puedes recibir el tratamiento y la pastilla, pero si tú no crees, no sirve. Si tú haces caso a los remedios naturales que nos recomienda tanto nuestra hermana Fatma, nuestra amiga allí, ¿no es cierto? Pero si tú no crees en ello, no te vas a sanar. Tú debes con tu mente, ¿no es cierto?, reconocer que esto es real. Tú necesitas creer para que esto pueda funcionar. El efecto placebo en nuestra mente es muy poderoso. ¿Por qué? Porque nuestra mente es poderosa. Ahora te pregunto, mira esta imagen. ¿Qué te dice esta imagen, mi amigo? ¿Qué te dice esta imagen, mi amiga? A ver, equilibrio, tranquilidad. Eso es lo que necesitamos. Pero es difícil, ¿no? Es difícil lograr el equilibrio cuando hay tantas emociones. Es difícil encontrar tranquilidad cuando sabemos que tenemos tantas responsabilidades, cuando necesitamos alimentar a nuestra familia, tenemos que atender nuestro trabajo, necesitamos cocinar, atender las labores de casa, pero necesitamos llegar a esto. Necesitamos buscar el equilibrio y necesitamos buscar la tranquilidad, sobre todo en estos tiempos en el que todo está corriendo, todo avanza tan rápido. Por eso quiero hablarte de la inteligencia emocional. Años atrás se hablaba mucho de la inteligencia, del coeficiente intelectual. Debía ser inteligente, ¿no es cierto?, ahí para las matemáticas, para el cálculo. Pero, ¿de qué nos sirve un gran ingeniero comercial, allí gerente de un banco, si es que él se altera y trata mal a sus empleados? ¿Será positivo? ¿Será suficiente el coeficiente intelectual? ¿O necesitamos también la inteligencia emocional? Qué importante es que nosotros podamos controlar nuestras emociones. ¿Saben, mis amigos? Hay alrededor de 350 emociones. Sí, 350. Imagínense ustedes todas las emociones que como seres humanos podemos sentir. Y tenemos que controlarlas, no podemos dejarnos llevar por las emociones. Yo te decía, necesitamos organizar nuestra vida, necesitamos establecer objetivos, normas de convivencia, una rutina. Pero ¿y qué con nuestras emociones? También necesitamos manejarlas, también debemos tener un control sobre ellas. ¿Qué pasa cuando estás enojada? Necesitas buscar la forma de entonces calmarte. ¿Qué pasa si estás nervioso? Necesitas relajarte. ¿Qué pasa si estás deprimido? Necesitas alegrarte. Y eso lo hacemos a través de nuestra inteligencia emocional. Pero quiero decirte algo. La inteligencia la podemos ir desarrollando. Quizá tú dices, oh, yo no puedo, me da ira, me da rabia y no puedo calmarme con facilidad. Se puede.
no de la noche a la mañana. Como te dije anteriormente, la salud mental se construye y una inteligencia emocional también se construye. Veamos un poquito qué es lo que podemos hacer respecto de nuestras emociones. Primero, debes hacerte consciente de tus propias emociones. Debes reconocer y además debes etiquetar tus emociones. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando un niño pequeño llora, tú le preguntas, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Y el niño no sabe. Pero sabes, no solamente los niños, sino también muchas veces nosotros necesitamos darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos sintiendo. Es importante que nosotros podamos ver que estamos teniendo emociones y esas emociones deben ser etiquetadas. A veces nosotros nos enojamos y no reconocemos que lo estamos. A veces nosotros nos frustramos porque algo no resultó bien y no somos capaces de reconocerlo, necesitamos reconocer. A veces nos sentimos culpables y saben, nosotros necesitamos darnos cuenta de qué emociones estamos sintiendo, porque en la medida en la que no nos hagamos conscientes, no podemos avanzar, no podemos controlar las emociones y no podemos cambiar a un estado positivo. Necesitamos entonces hablar acerca de lo que nosotros sentimos, porque al hablar nosotros también podemos reconocer y podemos identificar cómo nos sentimos. Qué importante es entonces que nosotros podamos regular nuestras propias emociones. Siempre la primera reacción es impulsiva, ¿no? Nosotros reaccionamos, el enojo y viene el grito, viene la rabia, esos adolescentes que tiran la puerta, esos padres que golpean la mesa muchas veces. Sin embargo, necesitamos unos segundos detenernos, necesitamos reflexionar, necesitamos retomar el control. ¿Sabes, mi hermana? ¿Sabes, mi amiga? Si tú estás triste, puedes llorar. Dale, llora, desahógate, pero reflexiona. Detente y reflexiona para que luego puedas avanzar. Si tú estás enojado, tienes derecho a enojarte. Hay situaciones que ameritan que te enojes, pero no puedes permanecer enojado el día entero. No te vayas a acostar con el enojo. Así lo dice la Biblia. Es importante que nosotros podamos detenernos y podamos reflexionar. Esa situación que me llevó al enojo, esa situación que me llevó a la tristeza, esa situación que me llevó a la frustración, a la desilusión, amerita esta emoción, amerita que yo me siga sintiendo de esta manera. Una vez que identificas, que entiendes y que aceptas cómo te sientes, respira y cálmate. Qué importante es respirar. Uno de los remedios naturales de los que hemos estado hablando y de los que nos mencionaba Farme es el aire. Pero no nos sirve de nada tener el aire a nuestro alrededor si nosotros no lo introducimos dentro de nosotros. Necesitamos hacer ejercicios de respiración. Respira, cálmate, piensa y actúa. Y actúa de acuerdo a la forma correcta en la que tú crees, porque eso te lleva a la conducta que tú tienes. ¿Cuál será la conducta apropiada? Ahora, quiero decirte algo. Necesitamos ponernos en modo optimista. Si tus pensamientos son positivos, tus emociones serán también positivas. Ahora, hay algo importante aquí. Quizá tú estás viviendo una situación difícil y tus emociones, aunque quieras, son de tristeza. Y tú dices, no, yo quiero controlar. Sí, está bien. No te sientas mal por sentirte triste. Es una emoción válida. Sin embargo, piensa en positivo. Piensa en que las cosas van a estar mejor. Piensa que no estás solo, que tienes una familia, tienes tal vez un amigo, una amiga, tienes a Dios que está contigo. Piensa que las cosas van a salir bien y que no todo dura para siempre. Las cosas malas en algún momento terminan. Y si tú piensas en manera positiva, entonces tu emoción podrá ser positiva y podrás sentirte alegre de saber que las cosas van a estar mejor. Y eso es pensar positivo. No se trata de no sentirte triste, no se trata de no sentirte enojada, se trata de pensar de manera positiva
aun cuando tú te estás sintiendo triste y te estás sintiendo enojada, frustrada, desilusionada, culpable tal vez. No sé cuál situación tú estás viviendo, tú bien la conoces, pero ahora con lo que yo te estoy diciendo, te invito a hacer un autoanálisis para que tú puedas ver y tú puedas analizar qué cosas puedes mejorar, qué cosas puedes hacer. No pienses en lo que no puedes hacer, piensa en lo que sí puedes hacer y hazlo. Nada más. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Fungi? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay algo más tal vez que yo pueda hacer? Claro que sí, siempre se puede hacer más. Como te decía anteriormente, ejercicio simple de respiración. Ahí está la recomendación. Necesitamos respirar. Relájate. Repite el ejercicio 5 veces, 10 veces. Inhala profundamente y luego exhala. Haz ejercicios de respiración, ejercicios mentales. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no dedicamos tiempo a estos ejercicios. Yo te pregunto ahora, ¿te sabes de memoria tu teléfono, tu número de celular? ¿Sabes de memoria el número de celular de tus hijos, de tus padres, de tus amigos? Ah, cuando yo era pequeña, yo tenía que saber de memoria el teléfono de mi casa. ¿Recuerdan eso? Y ahora que tenemos todo en nuestro celular, muchas veces nosotros ya no utilizamos nuestra mente, así que necesitamos hacer ejercicio. Te recomiendo, por cierto, por ejemplo, cambia de vez en cuando el basurero de lugar en el baño, en la cocina, porque nos volvemos automáticos. Arma un sudoku, arma un rompecabezas, juega un memorice, realiza un bordado, un tejido, dibuja, pinta. ¿Y por qué no memorizar textos de la Biblia? ¿No es cierto? Allí tenemos el Salmo 23, es un salmo tan lindo, y también tenemos otros versículos que podemos tal vez aprender. La relajación muscular. Me encanta cuando mi esposo me da masajes, pero si tú no tienes quien te haga un masaje, o a veces mi esposo tal vez está cansado, yo puedo misma hacer una relajación muscular. Mira, contraes tu músculo durante 20 segundos y luego lo sueltas. ¿Cómo empiezas? Por la cara, ¿no es cierto? La frente, los ojos, la nariz, la lengua, todo, la cara, la mandíbula, el cuello. A ver, los invito ahí a moverse un poquito, relajémonos, ¿verdad? Necesitamos estirar ahí los brazos, dejemos que caigan los brazos para abajo. Estos ejercicios, este ejercicio específicamente que yo te digo, lo puedes hacer allí, acostada en tu cama, en el piso, tal vez esta noche antes de acostarte, o cuando te desconectes de este taller que se está realizando. Realiza, mira, empieza en la frente y termina en los pies. Allí anda avanzando, presionando cada músculo, contrayendo cada músculo durante 20 segundos y luego lo vas soltando lentamente. ¿Qué más puedo hacer? Ejercicio físico. El ejercicio físico es uno de los remedios naturales. Y mira, ¿por qué? No es solamente porque sí, porque es bonito y porque muevo mis músculos. No, el ejercicio físico ayuda a reducir las hormonas del estrés, como lo son la adrenalina o el cortisol. Si tú estás muy estresado, es momento de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Esto provoca la producción de endorfinas, que es lo más similar a una droga para mejorar el ánimo y reducir el dolor físico de forma natural. ¿Qué te parece? Es importante, ¿verdad?, realizar el ejercicio físico. Y la actitud. ¿Cuán importante es la actitud? Quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15:15. Miren lo que dice, qué interesante. Todos los días del afligido son fatigosos. Y dime si esto no es así. Cuando tú estás preocupado, cuando tú estás ahí con tus quehaceres, ¿no es cierto? Estás fatigado, te sientes cansado, llegas en la noche, que ya no das más. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. El corazón contento goza de un continuo festín. Qué importante es mantenernos contentos, mantenernos gozosos para estar en un festín, para estar en una fiesta, ¿verdad? Y hay otro versículo también que creo que es muy importante, porque necesitamos mantenernos alegres. Si bien debemos darnos derecho, debemos darnos la opción y el permiso para sentirnos tristes, para sentirnos enojados, ¿no es cierto? Porque son emociones naturales, comunes en nuestra vida. También necesitamos fomentar la alegría en nuestra vida. Y miren lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre
constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Si tú permaneces triste, mi amigo, si tú permaneces triste, mi amiga, te vas a enfermar. Y yo no quiero que te enfermes. Recuerda lo que leímos al inicio, lo que nos decía esta autora Elena de White. Lo físico y lo mental están ligados. Necesitamos mantener una actitud positiva, necesitamos tener alegría en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos tener un buen remedio y podamos estar sanitos, sanitos. Que el Señor nos pueda ayudar a tener un autocuidado y una actitud positiva en nuestras vidas. Elige ser feliz, elige estar contento y recuerda, cuídate, evita la sobreinformación, mantén distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, aliméntate bien, quédate en casa, aunque se hayan abierto, ¿no es cierto?, las puertas y ya no estés en cuarentena, quédate en casa y mantente activo, ya sabes, que el Señor te bendiga grandemente.